El abogado litigante no puede dejarse vencer por el miedo, ¿cierto? No puede dejarse apabullar en una audiencia, porque muchas veces ocurre en los juicios, tanto fiscal como juez quieren amilanarte. Y creo que eso uno no lo debe permitir. Los abogados penalistas muchas veces tienen el pecado de soberbia o de la vanidad, y decir, no, yo remato todo en el juicio. Y a veces hay que tener una cura de humildad y decir, bueno, estas cuestiones técnicas de la ingeniería civil, por ejemplo, yo no conozco. Y tengo que empaparme un poco del tema, porque al final, no olvidemos, detrás de los papeles, detrás de las audiencias, hay un ser humano. Y hay un ser humano que no solamente llora él, sino su familia, ¿no? Porque probablemente pierda la libertad, que es el bien más preciado que tenemos todos. Entonces creo que hay que tomárselo con mucha responsabilidad. Un abogado que decía, señor juez, en este juicio le voy a demostrar que mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos. Pero si la fiscalía logra probar que estuvo en el lugar de los hechos, entonces vamos a probar que él no disparó. Pero si la fiscalía logra probar que él disparó, entonces vamos a probar que fue en legítima defensa. Entonces ahí le das la impresión al juez de que no tienes una teoría del caso, de que no te has preparado. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general. Muchas gracias por estar acá presentes nuevamente con nosotros, acá en esta tercera temporada del podcast, como siempre, comprometidos con ustedes de traerle a los mejores profesionales de todo ámbito del derecho, de todas las ramas posibles y de todos los sectores, público o privado. Este episodio, como todos los que nos anteceden, no son la excepción. Como siempre, acá todas las garras, los tentáculos de GEPUT, de todos nuestros contactos, moviéndonos entre todas las instituciones, públicas y privadas como siempre, buscando al mejor profesional posible. Como digo, este episodio no es la excepción. Nos hemos esforzado mucho y hemos invitado a un, por supuesto, abogado que ya antes nos ha acompañado acá en esta bonita casa que es GEPUT y nos ha acompañado en algunos cursos. Nos ha acompañado dictando clases en una materia que aún no voy a adelantar, pero como siempre, demostrando excelencia. El día de hoy, con nosotros, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Paul Gálvez Delgado. Doctor Paul, muy buenas noches. Muy buenas noches, Renzo. Un gusto estar acá. Siempre es un honor volver. Muchas gracias, doctor Paul, por su tiempo, por estar acá presentes y obviamente no ser la primera vez que está acá con nosotros en GEPUT. Como ya adelanté, usted ya antes ha estado brindando algún curso que esté con nosotros y por eso también muchas gracias, doctor Paul. A ver, como ya es propio de este podcast, de esta dinámica que tenemos, queremos empezar conociéndolo. Pero obviamente ya todos sabemos, ya que el solo hecho que esté acá con nosotros significa que usted es abogado. Aún no sabemos qué especialidad, aún no sabemos en qué sector, pero sabemos que es abogado. Pero al mismo tiempo hay una persona detrás del abogado que usted representa, doctor Gálvez. Y es ahí donde empezamos con esta pregunta. Para todo el público que nos ve y que no lo conoce, ¿cómo usted se presentaría ante ellos? Bueno, soy un abogado especialista en derecho penal, litigo en derecho penal, es a lo que me dedico día a día, defiendo causas penales. Además tengo una maestría en derecho constitucional, litigo en Chiclayo, que es la tierra donde actualmente vivo, donde me formé, donde me eduqué. Y también litigo en Lima. De hecho, he venido aquí un par de semanas porque tengo algunos casos que ver aquí. Y en algunas otras provincias, pero en menor medida. Y bueno, básicamente eso. Me ha gustado a lo largo de mi vida siempre todo lo relacionado a las humanidades, ¿no? Y creo que el derecho me abrió varias puertas, varios caminos para poder desenvolverme en lo que a mí me gusta, que es las humanidades, ¿no es cierto?, en general. Y la cultura en general, si se podría decir así. Y bueno, a eso me dedico básicamente. Tengo mi propio estudio jurídico. Y también dicto conferencias, dicto charlas, me invitan a seminarios, ¿no es cierto?, en algunas universidades, en algunas instituciones importantes como GEPUT, obviamente. Así que eso es básicamente a lo que me dedico y de alguna manera esa sería mi presentación, ¿no es cierto?, dentro del ámbito profesional, obviamente. Luego te voy a ir contando seguramente algunas otras aficiones, algunas cuestiones que me agradan a mí, así que eso es básicamente lo que te podría decir para empezar. Por ¿no? el momento. Sí. Ya me está dando buenos puntos de partida. Ya he tomado nota de algunas cositas en las que quiero profundizar. Pero, a ver, antes tal vez de profundizar un poquito en lo que nos ha dicho,
como siempre, reitero, es algo propio, característico de este podcast, es querer conocer al profesional a la persona que está detrás del profesional. Claro. Queremos conocer sus puntos de partida. Queremos, como siempre lo digo, poder identificarnos con usted, poder conocerlo, no tener solo al abogado que ya nos adelantó, abogado penalista que tiene su estudio, que se dedica a la litigación, sino tal vez cómo llegó, cuál fue ese transcurso. Y por eso siempre empiezo retrocediendo en el tiempo, probablemente aulas escolares aún, probablemente cuarto o quinto de secundaria, usted me corregirá de ser el caso, pero quiero arrastrarlo hacia esa época en la que usted, aún no doctor Gálvez, sino solamente Paul, solamente el estudiante Paul, que usted ya me ha dicho que proviene de Chiclayo, que allá se formó, entiendo que allá estudió su primaria, su secundaria, y llega un momento importante en su vida, que es la de elegir la carrera profesional o tal vez elegir trabajar. Ya sabemos, por supuesto, que terminó eligiendo Derecho, porque es abogado, pero ¿cómo fue ese momento, digámosle, mágico, donde usted elige la carrera? ¿En qué momento, en clases, a una charla con sus padres, en qué momento siente ese clic hacia el derecho? O tal vez empezó como una obligación, porque algunos empiezan así y en el camino se terminó enamorando. ¿Cuál fue esa historia para usted? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo me remontaría a las clases de secundaria. De hecho, yo no estudié específicamente en Chiclayo, sino que estudié en Ferreñafe, que es una provincia de Lambayeque, ¿no? Ahí hice toda mi primaria, toda mi secundaria. Y recuerdo mientras me hacías la pregunta, de que en tercero de secundaria yo me topé con un profesor de literatura que prácticamente de alguna manera me hizo darme cuenta de lo que a mí me gustaba, ¿no? Me prestó un libro, me acuerdo de García Márquez, y a partir de ahí empezó mi amor hacia la literatura, en principio. Empecé a leer y me acuerdo que di con un libro específico de Gabriel García Márquez, que es muy conocido, que seguramente lo han escuchado, que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y ese libro empezaba con una frase lapidaria que a mí me voló la cabeza. Te lo podría decir así, Renzo, porque decía, lo recuerdo hasta ahora, decía, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la madrugada. Eso me voló la cabeza a mí, ¿por qué? Porque nunca había leído algo así, ¿no? Era como que anunciar la muerte de una persona y luego contar el cómo. Entonces, ahí me enganché con este autor, luego me enganché con otros autores latinoamericanos, Vargas Llosa, Cortázar, en fin, y entre cuarto y quinto me la pasé en ese mundo. Y luego descubrí que estos autores habían estudiado Derecho. O sea, García Márquez había estudiado Derecho, había dejado la carrera. Vargas Llosa creo que había estudiado también en San Marcos. Entonces, ahí empezó mi interés un poco por el tema del derecho. Y porque era afín a lo que a mí me gustaba, que era leer, ¿no? Las matemáticas no iban tanto conmigo como suele ocurrir en muchos abogados que casi por descarte dicen, bueno, los números no son lo mío, prefiero dedicarme a las letras. Entonces, bueno, por ahí empezó todo y este profesor siempre me prestaba libros, yo iba a su casa, conversábamos, así como estoy conversando ahora, y conversábamos de literatura, de otros temas, y bueno, mi hermano ya había terminado un poco antes el colegio, había decidido estudiar una carrera, no le gustó, se cambió a Derecho. Y me acuerdo, y con esto ya termino la respuesta para no hacerla muy larga, me acuerdo que cuando yo estaba en quinto, mi hermano llega a mi casa y me habla de lo que le estaban enseñando los primeros ciclos. Y me acuerdo que me empezó a contar, porque tengo mucha comunicación con él, de un libro de Platón. Y me empezó a hablar del mito de la caverna. Y eso me interesó mucho, ¿no? Y dije, bueno, esta es la carrera. Yo quiero aprender de esto, quiero saber más. Me inyectó la curiosidad, quiero saber, porque en los primeros ciclos pues se llevaba filosofía, ¿no? Se llevaba ciencia política, ¿no? Entonces por ahí me empecé a enganchar, mi hermano me empezó a llevar por ese camino y decidí postular a la Universidad San Martín, que es donde me formé, la filial norte, y a partir de ahí no paré hasta acabar la carrera y creo que he sido muy feliz en la universidad y luego también, ¿no? Porque ha sido algo de lo que no me arrepiento hasta el día de hoy, me gusta mucho. A ver, por lo que nos está contando, ha tenido una indirecta doble influencia.
la propia entre comillas, a través de estos autores que nos ha dicho, García Márquez, Vargas Llosa, que usted averiguó de que habían estado ligados al derecho. Sí, sí, habían estudiado, sí. Y al mismo tiempo su hermano que le contaba estas experiencias, estas enseñanzas, y Ajá. también le llamaban la atención. Entonces, usted se forma la idea de estudiar Derecho, una hermosísima carrera, y obviamente se lo tiene que trasladar a sus padres. Sus Sí. padres lo apoyaron, les sorprendió la noticia, se lo esperaban. O sea, Bueno, mi papá estuvo muy conforme, la verdad, porque él había estudiado ya otra carrera. Había estudiado Derecho su segunda, pero no la ejercía. Y le gustó la idea, ¿no? Pero él se dedicó más a la política, no ejerció tanto el derecho, pero le interesó. Mi madre no es que no estuvo de acuerdo, pero ella toda la vida pensó que yo iba a ser médico, ¿no? Pero al final no, los dos me apoyaron, siempre me apoyaron en todo, ¿no? Y nada, luego yo decidí iniciar el primer ciclo y desde ahí no paré. O sea, me gustaron mucho los cursos. Mi madre me preguntaba, pues, ¿te sientes cómodo, no? O de repente no había ningún problema en cambiar, porque hay mucha gente que decide cambiar, de repente no es lo que espera, no llena las expectativas. Pero en mi caso no fue así. Creo que poco a poco me fue enganchando más. Específicamente con el derecho constitucional, con la filosofía y luego con el derecho penal, ¿no? Esa es más o menos la historia, pero sí, mis padres me apoyaron en todo y mi hermano también, porque él ya estaba un poco más avanzado en los ciclos, así que nada, luego conocí muy buenos profesores, buenos amigos que conservo hasta ahora, ¿no? Abogados reconocidos, sanmartinianos también, a los cuales aprecio mucho, así que nada, la carrera me ha dado muchas satisfacciones hasta el día de hoy. Justo lo último que acaba de mencionar, estoy bastante interesado en ese aspecto. A ver, usted ya entra a la universidad a la que postula, la San Martín de Chiclayo, la filial norte, y obviamente empieza su carrera. Tenemos una carrera de un promedio de 6 años, puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Sí. A lo largo de esos 6 años, ya nos dijo, ha aprendido muchísimo, grandes profesores, grandes amigos, personas bastante importantes, y es bastante obvio de que la carrera no solo nos da conocimientos, no solo nos forma para ser abogados, sino hay mucho más detrás, que es la formación humana. La formación humana que proviene desde nuestros profesores, con el buen o mal ejemplo que ambos nos sirven, y también con nuestros compañeros, con el buen o mal ejemplo que podamos apreciar en ellos. Y ahí quiero hacerle algo bastante puntual. Dentro de sus 6 años de carrera, ¿hay alguna anécdota, alguna experiencia que lo haya marcado, que hasta el día de hoy no se olvide en relación a la carrera? Puede ser profesores, puede ser compañeros, puede ser usted mismo, pero algo que usted no olvide y que recuerde con bastante cariño. Bueno, te diría que una de las cosas que más me marcaron fue haber participado en el año 2014 del curso de Derechos Humanos que impartía la San Martín en Lima. Recuerdo que a mí me becaron de la filial junto a un amigo más por una cuestión de mérito, de orden de mérito. Nos becaron a los dos para participar en este curso que se impartía todo el verano, o sea, de enero a marzo, para estudiar de 9 de la mañana a 7 de la noche, un curso bastante intensivo sobre derechos humanos y derecho constitucional. Y creo que esa fue una de las experiencias más ricas, más productivas que yo he tenido en la universidad, que la viví aquí, en la filial principal, ¿no es cierto?, en la universidad, en la San Martín de Lima, y ahí conocí gente de todo el Perú. O sea, eso fue lo más enriquecedor, ¿no? Conocí gente de Ayacucho, de la selva, no sé, de Trujillo, en fin, de todas las provincias del Perú, porque llegaban ahí a hacer ese curso. Y también conocí grandes profesores, ¿no?, que creo que alguna vez los han tenido aquí. Y dos de ellos, abogados reconocidísimos, el doctor, Benji Espinosa y Juan Carlos Portugal, que hasta ahora son mis amigos y para los cuales pues solamente tengo admiración, respeto y sobre todo cariño, porque desde esa época nunca hemos dejado la amistad. Y ellos enseñaban muy jóvenes ahí en ese curso, empezaron a enseñar y a partir de ahí pues conservamos una amistad. Cada vez que van a Chiclayo me visitan, yo cada vez que vengo aquí también
suelo visitarlos y he aprendido mucho de ellos. Y entonces ese curso fue que me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo porque creo que me di cuenta de que el derecho siempre te exigía más. O sea, a veces en provincia uno, de alguna manera, la exigencia es menor. Inevitablemente es menor. Y en este curso tan intensivo, o sea, era de 9 de la mañana, tenías clase todo el día y además visitabas instituciones, visitamos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINJUS, o sea, y sobre todo las temáticas que se trataban eran muy interesantes, ¿no? No sé, me enseñaron profesores como el doctor Omar Sar, el doctor Edgar Carpio, que son destacadísimos juristas que han trabajado en el Tribunal Constitucional, ¿no? La doctora Marisol Perestello, que era la presidenta en ese momento del curso. Entonces, todo fue muy, muy enriquecedor y tuve la suerte de ir muy joven. Tuve la suerte de entrar a ese curso casi terminando los 17, 18 años, iniciando los 18. Entonces, creo que a partir de ahí yo dije, bueno, este es mi camino, ¿no? Creo que ahora ya no se hace el curso, pero se estuvo haciendo durante mucho tiempo y muchos profesionales han salido de ahí, ¿no? Así que bueno, nada, si alguno de ellos me escucha, bueno, les mando un saludo y espero que todos estén volando como abogados en lo que se estén desempeñando, ¿no? Pero eso creo en particular, creo que es la experiencia más gratificante que he tenido durante la universidad, ese curso. Justo lo que usted está mencionando sí es un curso, varias veces lo he escuchado, yo siempre lo he contado para los que nos ven, de que yo también he estudiado en la San Martín, yo acá en la sede de Lima. Genial. Y ese curso, yo no entré a ese curso, tengo que ser bastante sincero, nunca tal vez tuve esa pasión por el derecho constitucional o derechos humanos, pero no había nadie en la San Martín que no conociera de la existencia del Centro de Estudios de Derechos Humanos. Sí, Centro de Estudios de Derechos y Humanos. Sí, de su famoso curso de verano de Derechos Humanos. Sí, sí. Era muy mentado en esa época. Sí, en su momento era muy solicitado, ni siquiera para decir cotizado, porque no era pagado, simplemente era pura meritocracia. Sí, sí, sí. Incluso los mismos estudiantes de ese centro, solo por estar en el centro, no tenían asegurado poder entrar a ese curso. Entre ellos también se mataban por su vacante. Claro. Sí. Pero también tuve el placer de conocer a muchos profesionales, bueno, en ese momento estudiantes que estuvieron en ese curso y definitivamente exigencia a más no poder. No, sí, era una exigencia única, ¿no? Era una exigencia única, pero eso te motivaba, o sea, escuchar a tantos profesores que todo lo que sabían y la forma en cómo lo expresaban y la pasión además, ¿sabes? Porque los derechos humanos les apasionaba muchísimo a ellos. Y me sorprende bastante la edad a la que usted ingresó y la seriedad con la que se lo tomó. Porque, a ver, le soy sincero, yo ingresé a la universidad a los 17 años y en mis primeros ciclos, ciertamente me esforzaba, pero esperaba con ansia mis vacaciones para descansar. Sí. Ahora, no me imagino lo matado que debe haber sido vacaciones de verano, 2 meses y medio, 3 meses, con un curso más intensivo que un ciclo ordinario. Sí, bueno, yo lo dudé, o sea, digamos, el responsable de que yo vaya a ese curso fue mi padre, porque yo no quería ir, o sea, estaba en duda. A mí me llamaron un día que estaba durmiendo y me dijeron, pues, de la coordinación, tienes una beca para ir a tal curso, ¿no? Y le dije, bueno, ¿en qué consiste? Me dijeron, es estudiar de tal hora a tal hora. Y yo en automático pensé lo que tú me estás diciendo, pero son mis vacaciones, voy a pasar recién a tercer ciclo, ¿no? Y nada, pero entonces yo le comento a mi mamá, me dijo, bueno, mi madre era más contemplativa en ese aspecto, ve tú, pero mi padre no. Y ahora le agradezco mucho, ¿no? Me dijo, no, tú tienes que ir, tú vas porque vas. Es más, yo voy contigo. Y él fue quien me trajo a Lima, ¿no? Yo le agradezco mucho ahora porque la verdad es que sin esa exigencia que él me dio, probablemente yo no hubiera ido y no hubiera vivido nada de lo que te estoy contando, pero él fue como dijo, no, tú vas porque vas. Yo te voy a comprar el pasaje, te voy a llevar, aparte es gratis, o sea, no vas a gastar nada, tienes que formarte. Y bueno, así fue una aventura, yo un poco escéptico, la verdad, yo quería disfrutar mis vacaciones, era verano, pero luego me di cuenta de que había tomado la mejor decisión, pues, ¿no? Porque todo lo que aprendí y sobre todo los amigos que hice, ¿no? Los amigos que hice, todo lo que representó ese curso, ¿no? No te miento, y de repente alguna vez te lo han comentado, había gente que incluso terminaba el curso y terminaba en lágrimas, porque era casi una convivencia.
era una convivencia de 2 meses, ¿no? Almorzábamos juntos, íbamos a cenar juntos. Se formaban obviamente grupos, ¿no? Pero imagínate, 30, 40 personas conviviendo casi todos los días. Se formaba un grupo muy, muy sólido y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita, así que no me arrepiento de haber desaprovechado esas vacaciones, ¿no? No, definitivamente, con el tiempo me imagino que, bueno, lo acabas de mencionar, con el tiempo, indudable el consejo de su señor padre, Sí, tenía que estar claro. ahí, estuvo ahí y lo exprimió al A máximo. veces es necesario, a veces esa presión es necesaria. Más aún a la edad, a Sí, esa edad sí, de sí, claro. 17, 18, que a veces nuestras decisiones pueden ser un poco superficiales. Definitivamente. Pero ya, avanzando un poquito más. Ya hemos hablado un poquito de lo académico y ahora quiero hablar un poquito del ámbito profesional laboral. El día de hoy, usted es ya un abogado hecho y derecho. Obviamente, aún aprendiendo, aún mejorando, pero ya es Sí. un abogado. Ya es un abogado capaz de asumir varios casos e incluso un estudio de abogados. Pero no siempre fue así. Sí, Usted, exacto. al igual que todos, empezamos nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasos laborales, muchas veces con cierta incertidumbre, muchas veces con cierto miedo de dónde vamos a trabajar, en qué rama vamos a trabajar, si tendré o no un buen sueldo, porque querramos o no, también es importante para nuestra Claro, subsistencia. exacto. Y ahí viene esta pregunta. ¿Cómo fueron sus primeros pasos laborales? ¿Cómo fueron sus primeros pasos, tal vez saliendo de la universidad como egresado, o tal vez en los últimos ciclos como practicante, ya intentando hacer una línea de carrera, en el sector público, en el sector privado? ¿Cómo es que usted empezó? Bueno, estrictamente en el derecho, en realidad fue a partir de el CESIGRA. O sea, yo hice CESIGRA el año 2017, si mal no recuerdo. Entré al Poder Judicial. También por una cuestión, digamos, nos elegían a los 10 primeros de esa promoción y obviamente teníamos que elegir alguna institución, ¿no? Entonces yo elegí el Poder Judicial, me parecía interesante trabajar ahí y empecé a trabajar en un juzgado civil, ¿no? No es que al inicio o durante la carrera yo me inclinara estrictamente por el derecho penal. Eso fue algo que se fue dando, te lo voy a comentar seguramente. Pero ingreso al Poder Judicial a trabajar en un juzgado civil. Y aprendí muchísimo ahí. O sea, la experiencia del Poder Judicial yo también le agradezco mucho. Porque me pude haber ido a otras instituciones y probablemente hubiera sido otro mi camino. Pero ahí aprendí absolutamente todo. Desde foliar un expediente, coserlo, notificar, hasta hacer decretos, autos. Y finalmente pues pasé a hacer sentencias, ¿no? Trabajé con varios jueces de ese juzgado de Chiclayo. Y poco a poco, bueno, me fui adaptando a ese ritmo. Claro que uno como cesigrista no tiene tanta presión como un trabajador formal, pero conocí mucha gente y bueno, me dieron la oportunidad luego de terminar el CESIGRA, completé mi CESIGRA, quedarme en el Poder Judicial, primero como apoyo, luego como asistente. Yo seguía haciendo las mismas cosas, ¿no? Pero ya como la gente me conocía, me fueron llamando de un juzgado a otro y al final terminé al lado de una jueza de allá y que me ayudó muchísimo y me enseñó muchísimo sobre todo a resolver casos, ¿no es cierto? A enfrentarme con el expediente directamente. O sea, yo en esa época sí aprendí mucho. 2018 y 2019 también me quedé ahí sentenciando ya, ¿no? Cuestiones, no sé, pues nulidad de acto jurídico, cuestiones ya más profundas al lado de la juez. Así que eso fue una experiencia muy, muy grata también porque no es lo mismo verlo desde afuera, ¿no? Es sentarse al escritorio, revisar el expediente toda una mañana y ponerse a hacer la resolución. O sea, y eso creo que es algo que a mí me ha dado mucha seguridad para enfrentarme ahora a lo que me enfrento, ¿no? Que es ante un juzgado, ante jueces, porque yo sé cómo se manejan también las cosas adentro, de alguna manera cuál es la dinámica de cómo resolver un caso, ¿no? Y nada, bueno, luego pasé al juzgado de familia, también, y luego ya decido yo abrir mi propio estudio jurídico. A partir de ese momento yo es que empiezo el año, bueno, luego de pandemia, me quedaba la espina del derecho penal y empiezo con el derecho penal a todo. O sea, a partir del 2020
empecé a llevar casos, empezaba a llevar mis primeros casos. A pesar de que estaba en pandemia, luego el 2021, con un muy buen amigo mío, el doctor Manuel Seña, decidimos emprender esta aventura de asociarnos, iniciar el estudio. Yo ya venía llevando algunos casos penales y a partir del 2021, a mitad del 2021 más o menos, decidimos abrir la oficina, ¿no? Y obviamente yo ya tenía el derecho penal en la cabeza, o sea, solamente quería hacer derecho penal. Porque mi hermano es penalista y él me había dicho, oye, ¿sabes qué? Enfócate en la rama, ¿no es cierto? Porque mi socio ya era especialista en derecho civil y entonces para diversificar el asunto yo me formé junto a mi hermano, ¿no es cierto? Y empecé a llevar casos con él y luego en el estudio ya por mi cuenta, ¿no es cierto? Por mi cuenta. Así fue y ya llevo 5 años prácticamente solamente en derecho penal, ¿no es cierto? Ya, ahí me entra una curiosidad. A ver, por lo que le he entendido, no salió de la universidad queriendo ser penalista, tampoco civilista. Como que el CECIGRA lo llevó por el camino de un juzgado civil. Y en este juzgado civil estuvo un tiempo haciendo muchas cosas. Lo más importante, proyectar sentencias. Eso es complicado y definitivamente ayuda a pensar, bueno, desde nuestra actual posición, a saber cómo piensa el que manda para nosotros, que es el juez. Sí, exacto. Y luego bueno, se termina retirando, pero desde el momento en que se retira, en automático ya pasa a dedicarse al derecho penal. Sí, o sea, digamos que el proceso fue un poco más lento, ¿no? Yo termino el 2019, mi experiencia con el derecho civil, y a partir de ahí yo me empiezo a dedicar a llevar casos junto a mi hermano. O sea, empiezo a litigar con él y entonces a partir de ese momento ya es que decido pasarme al derecho penal porque él había trabajado ya en estudio jurídico, había trabajado aquí en Lima y entonces él fue quien me entró el bichito, digamos, ¿no? Dedícate a esto. Entonces a mí me gustaba mucho el derecho penal y empecé a llevar mis primeros casos a partir de ahí y empecé a litigar solo, casi un año, sin estudio jurídico, ¿no? Empecé a litigar así, obviamente, con la asesoría de él, ¿no es cierto? Y poco a poco me fue gustando, me fui sintiendo mucho más seguro, me fui sintiendo mucho más sólido, entrando a audiencias, visitando fiscalías, visitando dependencias policiales, todo lo que tiene que hacer un abogado penalista, ¿no? Que es desde hablar con el técnico de la policía hasta entrevistarte con el fiscal que tiene el caso, pedir copia de carpeta fiscal, o sea, hacer toda esa labor, más o menos un año, y entrar a las audiencias, ¿no es cierto? A las audiencias que teníamos, ¿no? Audiencias, y luego ya pasé a defender mis primeros juicios orales, y a partir de ahí, bueno, me enamoré del derecho penal, y me ayudó muchísimo saber procesal civil, ojo, porque el que sabe derecho civil, el derecho penal también se le hace mucho más fácil dominarlo. Me ayudó muchísimo esa experiencia en el Poder Judicial, pero claro, no tengo una experiencia previa con el derecho penal, fue como que mucho más repentino y cuando ya formó el estudio, después de un año más o menos estar en estas cuestiones prácticas, decido formar el estudio y a partir de ahí empezaron a llegar los casos ya por recomendaciones, porque empezamos a dictar algunas charlas también con mi socio y el estudio se fue poco a poco posicionando y empezamos a ver casos ya más grandes, ¿no es cierto? Tanto civiles, él los veía los casos civiles y yo veía los casos penales estrictamente, ¿no? Y eso es a lo que nos hemos dedicado hasta el día de hoy y ahora ya pues estoy solamente enfocado en derecho penal. Cada vez que me llega un caso civil ya prefiero trasladarlo a mi socio y nada, esa es más o menos la historia, ¿no? Esa es más o menos la historia que bueno, cada uno tiene su propia, hay abogados que han trabajado en fiscalía, hay otros que han trabajado en otras instituciones, la mía en particular fue esa, ¿no es cierto? La mía en particular fue esa. No empezar con el derecho penal, pero sí mantenerlo hasta el día de hoy porque es a lo que yo ya me dedico hace 5 años. Y durante estos 5 años he aprendido muchísimo, ¿no? O sea, he aprendido muchísimo sobre derecho penal. Si hay algo que caracteriza al derecho penal y que es una nota distintiva en relación a otras ramas, es el uso y hasta a veces abuso de la oralidad.
sea, el Bien. derecho penal resalta muchísimo porque todo es audiencia. Para bien o a veces para mal, pero todo es audiencia. A diferencia del derecho civil que recién está Sí, 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 sí. implementándose la oralidad. Y bueno, el derecho laboral que tiene una audiencia única, muy similar tal vez a un juicio penal, pero es una audiencia única. El derecho penal tiene esta nota característica. Y, a ver, yo cuando decido ser penalista y recibo mi colegiatura, o sea, ya puedo ejercer, me acuerdo clarísimo que mi jefe en ese momento, el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, que usted lo Claro, mencionó, claro. obviamente me empezó a dar trabajo de abogado. Ya no soy asistente, ya soy abogado. Y me acuerdo clarísimo, mi primera audiencia fue una audiencia de oposición a la constitución de actor civil. Yo me acuerdo, en mi experiencia personal, me estaba muriendo de miedo, estaba muriendo de nervios, Los a nervios, pesar de sí. ser virtual. Y obviamente al día de hoy ya sé que es una audiencia casi trámite, porque la constitución de actor civil es, presentas los requisitos, sí o no. Si es que sí están, se te Claro. constituye. Si es que no están, inadmisible y puedes subsanar. Pero igual, yo en ese momento, en mi inexperiencia, muriéndome de miedo, pero ahí me presenté. Y justo sobre lo que le estoy contando, ¿usted recuerda cuál fue su primera audiencia? ¿Recuerda cómo la afrontó, cómo se preparó? Si le vencieron los nervios, o si tal vez se tomó algo para poder calmar los nervios. ¿Ahí tiene ese recuerdo? Bueno, definitivamente los nervios siempre, hasta ahora, bueno, ya muchísimo menos, ¿no? Pero claro, las primeras audiencias son a veces muy complicado afrontarlas, ¿ah? Muy complicado afrontar, a pesar de que han sido virtuales. Mi primera audiencia, estrictamente, creo que fue una audiencia defendiendo a la parte agraviada, si mal no recuerdo, porque todavía no me atrevía a tomar casos, digamos, defendiendo a la parte acusada, y creo que fue una de esas primeras audiencias. Justamente ya constituido como actor civil, participar en un juicio, ¿no? Participar en un juicio. Evidentemente tenía nervios como todos, pero yo creo que uno tiene que tener el carácter como para sobreponerse a eso. O sea, el abogado tiene que reponerse rápido de los nervios, ¿no es cierto? Tiene que reponerse rápido. Y eso va acompañado de la preparación, ¿ah? Porque a pesar de que uno tenga nervios, tiene que estar preparado para la audiencia. O sea, no puede llegar a improvisar. Y eso es lo que yo le digo en mis charlas, en mis clases, cada vez que alguien me pide algún consejo, es la preparación. O sea, y no hablo de una preparación solamente de leer el expediente, sino incluso ensayar. Yo he llegado a mis primeros juicios a ensayar qué es lo que iba a decir, ¿no? No solamente llegar y leer un papel o leerlo en la pantalla, sino ensayar la forma en que vas a decir el argumento, el orden de los argumentos, el orden de los hechos. O sea, todo eso yo creo que hace que los nervios bajen un poco y hace que al final muestre cierta seguridad ante el juez, ¿no es cierto? Porque el juez también se da cuenta. El juez es un ser humano que detecta en automático si es que tú tienes muletillas o dudas o te pones nervioso, ¿no? Entonces yo creo que lo fui aprendiendo con el tiempo. Obviamente al inicio era muy complicado. De hecho, uno de los primeros casos que tuve fue, me parece, un caso de delitos sexuales. Yo lo asumí con mucho temor, pero a la vez con mucha responsabilidad, porque sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Afortunadamente nos fue bien y a partir de ahí uno empieza a agarrar también seguridad en sí mismo, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que sí estás en la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? Estás en la capacidad de afrontar un juicio y obviamente eso va forjando tu carácter como abogado, ¿no? Va forjando tu carácter como abogado. Me ha ocurrido muchas anécdotas en las primeras audiencias. A veces de repente el alegato no estaba tan bien hecho, ¿no es cierto? Y algunos jueces te terminaban cortando y tú terminabas un poco avergonzado. Pero yo creo que es parte ¿no? Es parte del camino, el proceso de ser un abogado litigante. El abogado litigante no puede dejarse vencer por el miedo, ¿cierto? No puede dejarse apabullar en una audiencia. Porque muchas veces ocurre en los juicios, y de repente lo vamos a conversar,
de que tanto fiscal como juez quieren amilanarte, ¿cierto? Quieren amilanarte. Y creo que eso uno no lo debe permitir. Me ha pasado en varias audiencias, ¿no? Como que a veces algunos jueces te dicen, pues, no se puede hacer preguntas sugestivas y tú estás en el contrainterrogatorio. Dice, el contrainterrogatorio sí se pueden hacer preguntas sugestivas. Entonces, yo recién tomé un caso, te cuento modo anécdota, ya en apelación y revisando las audiencias, me daba cuenta que el abogado anterior no se supo defender ante esa intervención del juez. No, cambie de pregunta. Es más, la fiscal es la que le dice cambie de pregunta, como si ella fuera la directora de debates, ¿no? Entonces, a veces las audiencias no son, o sea, se aprende en la cancha, a eso quiero llegar, o sea, que no todo está en los libros. Y cuando uno litiga de verdad, se da cuenta de que hay ciertas cuestiones inquisitivas dentro del proceso penal, dentro del juicio oral, que muchas veces se obvian. Por ejemplo, este caso que te estoy diciendo, ¿no? La fiscal misma cambia de pregunta. Y el abogado no supo cómo responder a eso. Y la jueza también le dijo, cambia de pregunta. Cuando en el contrainterrogatorio, tú bien lo sabes, está permitido hacer preguntas sugestivas. Y lo que más me llamó la atención fue que la pregunta era muy importante para el caso. Era muy importante para el caso. Entonces, esos detalles, yo creo que a lo largo del tiempo uno va cuajando. Uno va dándose cuenta y no todo lo recoges en los libros, en las conferencias, sino litigando, ¿no? Entonces, más o menos esa ha sido mi experiencia de aprendizaje. Evidentemente, como te repito, los primeros casos, las primeras audiencias eran de mucho nervio, pero rápidamente creo que me sobrepuse a eso y ahora ya con el paso de los años, los nervios ya prácticamente están muy controlados, ¿no? Hay una frase con la que me quiero quedar de todo lo que nos ha dicho en este primer segmento, que es justo sobre este temita. A mayor preparación, menor miedo. Básicamente es lo que nos estaba diciendo. Al inicio lo dijo, resume muy bien actualmente cómo se desempeña dentro de estas pluralidad de audiencias que tenemos dentro del bonito ámbito del derecho penal. A ver, esta es la primera parte del podcast, como siempre lo digo, donde queremos conocerlo un poco más. Queremos saber cómo, más allá del abogado hecho y derecho que vemos acá frente a nosotros, cuál fue su camino. Ya que muchos de los que veamos este podcast vamos a poder identificarnos o vamos a poder tomar como ejemplo, como guía, algunas cosas que nos puede ir enseñando en el camino. Pero ahora estamos para hablar de un segundo momento. Un segundo momento que es ya empezar a hablar en simple y sencillo de algunos aspectos relevantes para el derecho penal y el derecho procesal penal. Y yo quiero agarrar un tema que lo ha mencionado, indirectamente lo ha mencionado, cuando decía de que hay jueces que te corrigen incluso en alegatos. Y mencionó bastante la palabra alegatos. Y bueno, es cierto. Yo también me he topado con algún juez que a veces de manera acertada, a veces de manera errada, me han corregido, siempre en un buen ánimo, por supuesto, en su ánimo correcto o equivocado, pero en un ánimo de querer hacer que yo haga bien las cosas. Y quiero hablarle un poquito, o bueno, quiero comentar con usted un poquito acerca de lo que es el juicio oral, específicamente, y lo que son los alegatos. Pero obviamente para entrar a ese tema tenemos que hablar muy brevemente acerca de lo que es el proceso penal. A ver, el proceso penal básicamente, o sea, esto ya es de época universitaria. Tiene 3 etapas. La etapa de la investigación, claro, la etapa intermedia, la etapa de juicio, que ciertamente es muy diferente a lo que en algún momento existió en el antiguo código o el Código de Procedimientos Penales de 1940. Ahora tenemos este proceso único, o proceso común, como se le denomina en el código, con estas 3 etapas bien marcadas. Mucho dicen los autores, muchísimos autores, de que el juicio es la etapa estelar del proceso penal. Así que, bueno, empecemos con lo básico para poder entendernos. ¿Qué es lo que nosotros, un ciudadano común y corriente, alguien que está empezando en el derecho, qué es lo que debemos entender por esta tercera subetapa del proceso penal, que es la del juicio oral? Bueno, el código dice, claro, efectivamente, ¿no? Dice que es la etapa, digamos, más importante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo creo que efectivamente es la etapa estelar, como tú bien lo has dicho. Es decir, es donde se actúa la prueba, ¿no es cierto? En donde llegan los testigos, los peritos y en donde sobre todo el abogado tiene que estar más preparado y más instruido para poder defender una causa penal. Pero al mismo tiempo, considero yo, y de repente tú también tienes la misma opinión, que el abogado penalista no solo tiene que estar preparado para saber litigar en juicio oral, ¿cierto? Tú lo sabes, sino también para poder defender, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia, un sobreseimiento y, por supuesto, en la investigación preparatoria. Pero específicamente el juicio oral, me parece que el abogado tiene la mayor responsabilidad, ¿no es cierto? La mayor responsabilidad para poder defender un ser humano, ¿no es cierto? Entonces creo que, bueno, hablo desde la posición, obviamente, del abogado defensor de los acusados, básicamente, porque a eso me dedico yo. El juicio oral creo que ha beneficiado en muchos aspectos, pero también creo que tiene todavía rasgos inquisitivos, todavía tiene aspectos por mejorar y creo que esa es la tarea actual que tenemos, ¿no es cierto? Como abogados, como profesores, en este caso ustedes como institución, de poder desmantelar los aspectos que todavía falta corregir en el juicio oral, que son varios, y creo que, bueno, los estudiantes deben de saber eso, ¿no es cierto? El juicio oral es la etapa más importante, pero también pero no todo está dicho en los libros, no todo está saldado, como se dice en el juicio. Hay muchas cosas por corregir. Creo que esa es la tarea que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque, como te digo, hay rasgos inquisitivos dentro del juicio oral que todavía faltan por corregirse, faltan por mejorarse. Y nada, bueno, la preparación que hay que tener antes de un juicio oral me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental. Uno a juicio oral no puede llegar a improvisar. Uno a juicio oral no puede llegar a tantear. Tiene que conocer su caso, tiene que conocer su expediente y tiene que saber sobre todo las técnicas de litigación oral. Y con eso termino. Ojo también con la parte dogmática, porque un abogado o un estudiante puede pensar, a todos los que nos van a escuchar o nos están escuchando, que solo hay que aprender técnica de litigación oral y con eso basta, ¿no? Hay que saber hacer un buen alegato, un buen contrainterrogatorio, pero ese es en realidad el vehículo para tú poder desenvolverte en un juicio oral. Pero hay, a veces, a lo largo de estos últimos años he estado, creo, descuidando un poco la parte dogmática. Hablo de teoría del delito, teoría de la prueba, teoría del proceso, ¿no? Y creo que esas tres disciplinas son fundamentales. O sea, tú no puedes ir a un juicio oral si no tienes conocimientos plenos de teoría del delito, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ese es el binomio perfecto. Por un lado, la parte dogmática, nunca descuidarla como consejo. Y, por supuesto, aprender técnica de litigación oral para que no pase lo que te estaba comentando, ¿no? Que un juez te puede decir, señor, no puede hacer preguntas sugestivas y tú te quedes callado. Eso no puede pasar, porque tú tienes que saber que una técnica permitida en el juicio oral es hacer preguntas sugestivas como abogado, es elemental, ¿no? Entonces, eso creo que hay que verlo con mucha responsabilidad. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que te podría decir a grandes rasgos. Obviamente esto no es una clase técnica de cómo se desarrolla el juicio oral, pero creo que esos son los ingredientes básicos para poder litigar, ¿no es cierto?, un juicio oral. Parte dogmática y aprender bien las técnicas para que un juez, un fiscal, no te amilane, no te, digamos, no te impida ejercer una defensa eficaz, ¿no es cierto? Y eso hay que aprenderlo, hay que hacer un buen alegato, un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio, hay que saber manejar las objeciones y finalmente cerrar con broche de oro con un buen alegato de clausura, ¿cierto? Eso es básicamente. Nos ha dado una respuesta bastante completa. Y hay algo, bueno, como siempre me gusta hacer algo que quiero tal vez destacar, no porque sea más importante, pero algo con lo que quiero continuar, que es cierto que el juicio oral resaltan mucho las técnicas de litigación, pero no podemos dejar de lado la dogmática, el derecho penal, parte general, parte especial, la misma teoría de la prueba. Incluso justo lo que me está comentando, también se lo quiero contar como anécdota. El día de hoy
tuve un alegato de clausura. Ujú. Pero este alegato de clausura fue bastante particular y complicado para mí porque me contratan para hacer el alegato de clausura un día antes del alegato. Y, Me ha pasado. y teniendo que defender a la persona, digamos, al más importante. Si él es responsable, todos los demás son responsables. Si Ya. él es inocente, todos los demás son inocentes. Y yo me presento a Buen la reto. audiencia. Eran como 6 meses de audiencias previas, de juicio me refiero. Y yo les digo sinceramente a los jueces, señores jueces, esto es humanamente imposible. Recién contratado, menos 24 horas, derecho de defensa, plazo razonable. Les pido permiso para yo poder hacer mi alegato en la siguiente audiencia. Me dan el permiso y todos los otros abogados, es un caso de 5 personas, los otros 4 hacen sus alegatos de clausura. Y se centran muchísimo en el hecho, en las pruebas, lo cual es correcto, no tiene nada de malo. Mucho, y la particularidad de este caso es que habían interceptaciones telefónicas. Habían escuchas en tiempo real, se transcribieron y bueno, y se actuaron. Yo ya con un poco más de tiempo, con casi una semana, me pongo a estudiar, me pongo a repasar y profundizo muchísimo las pruebas. Profundizo muchísimo estas transcripciones, estas interceptaciones y 3 días antes, no sé, entre comillas se me prende el foco y digo, ¿cómo es que han interceptado estas llamadas telefónicas si mi cliente en ese momento era abogado? Y han Mm, intervenido, o en palabras tal vez más coloquiales, han chuponeado su celular cuando él estaba hablando con su cliente y estaba hablando con otras personas relacionadas a la defensa de ese caso, de ese contexto. claro. Y es ahí donde digo, acá hay problemas de derechos fundamentales, acá se necesita un test de proporcionalidad. ¿Cómo puede haber un chuponeo de este tipo? Y fui yo el único abogado que lo planteó el día de hoy, porque yo fui el último en dar el alegato de clausura, fui el único que planteó el aspecto de acá hay un roce, acá hay un choque del secreto profesional, que es una manifestación de derecho de defensa, con el derecho a la prueba de la fiscalía. Y obviamente busqué jurisprudencia que apoyaba mi posición, por suerte encontré, no es algo novedoso, pero sí algo que hay que tener en mente y buscar, porque si no, no sale un fruto de la nada. Y bueno, yo en lo personal bastante satisfecho con mi alegato, el cliente también, ya se verá por supuesto el resultado en la eventual sentencia, pero a lo que voy con esta pequeña anécdota es que pude haber hecho lo mismo que hicieron Mm, los otros abogados, enfocarme muchísimo en la prueba, porque es cierto que a veces un caso se resuelve solo con prueba. Por ujú. ejemplo, un homicidio. O sea, no hay que analizar tanto la figura típica, objetiva del delito, porque es bastante común. Acá hay más prueba. Pero hay veces donde, dependiendo del delito, dependiendo de la prueba, tenemos que profundizar Claro. en la dogmática. Eso es algo con lo que yo me he quedado bastante, porque también tuve una época en la que técnicas de litigación, cuando estuvo muy de moda, por así decirlo, había que profundizar lo más posible, mejorar, ir a talleres, porque de verdad hay casos que se ganan con pura técnica, pero no son todos. Y claramente quien me dio duro con este tema, curiosamente, fue en un concurso, no en un caso real. En un Mm. concurso donde perdimos el concurso, segundo puesto, porque el doctor Nakazaki, que fue jurado, fue quien nos dio duro en el aspecto de que no analizaron el delito por el cual están acusando en esta simulación de audiencia. Mm. Y bueno, aprovecho esta anécdota para preguntarle, ¿cuál es la preparación que usted recomienda dentro de su experiencia? Porque obviamente no hay preparación perfecta, Claro, claro. pero dentro de su experiencia, ¿cuál es la forma idónea para usted? ¿Cuál es la mejor forma, la que le trae resultados de prepararse para afrontar un juicio? Bueno, es muy interesante lo que cuentas. Antes, para comentarlo un poco, ahí yo siempre digo que muchas veces los juicios se ganan por detalles, ¿no es cierto? Los detalles son fundamentales y a veces hay que reunirse con el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Para verificar, para determinar con qué detalle puedes ganar. Y a veces se les pasa a los abogados. Entonces creo que eso es un punto muy clave el que tú has dado. Porque el alegato de clausura, como dicen algunos autores, sirve para iluminar la cabeza del juez, ¿no? O sea, tú tienes que iluminar, ¿no es cierto? La perspectiva que tiene el juez. Y de repente está un poco oscuro, tú sabes, las audiencias
Un juicio no se resuelve en una audiencia, pueden ser 10, 15, 20 audiencias. Y el juez es humanamente imposible, como tú lo has mencionado, que se acuerde de todo el caso, ¿no? Siempre hay cosas que le quedan en la cabeza y de repente la oscuridad que tenía en el alegato de clausura tú se lo iluminaste. Entonces creo que esa es la función y seguramente tú lo has hecho muy bien dándote cuenta de ese aspecto que no habían tenido en cuenta los otros abogados, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, casos en donde yo llego al juicio y de repente el abogado ha declarado el imputado ha declarado sin abogado en sede policial, ¿cierto? O no se le permitió tener un abogado de defensa. Entonces, todas esas cuestiones vulneratorias de derechos fundamentales a veces uno tiene que decirlas, ¿no? Se les pasa. Pero básicamente lo que yo considero que es una cuestión, digamos, imprescindible para un abogado litigante es, y seguramente ya suena cliché, pero hay que repetirlo, es conocer a profundidad el caso. O sea, no hay otra forma de pretender ganar un caso. Tú tienes que conocer el caso, ¿no es cierto? Ahora, hay situaciones excepcionales como los que te pasa a ti, que de repente tú sueles pedir un poco más de tiempo, pero tienes que conocer los hechos del caso, tienes que estudiar el expediente, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Lo primero que yo hago entonces es eso, pedir carpetas completas, declaraciones completas, revisar los escritos que ha mandado el anterior abogado en caso sea un caso que yo tome ya avanzado, ¿no es cierto? Y me preparo en ese aspecto. 2, leer detenidamente el expediente, ¿no es cierto? No es solamente obtenerlo y revisarlo así, sino leerlo a profundidad. Y eso es básicamente lo que yo hago para poder afrontar un caso penal, ¿no es cierto? Y también es muy importante conversar con el cliente. Hay muchas veces que se subestima al cliente. Hay casos, por ejemplo, de, no sé, cuestiones técnicas que a veces uno no conoce, ¿no es cierto? Hay veces donde el cliente conoce el caso mejor que Claro, nosotros. O sea, y por más que lo leamos, él lo sigue entendiendo mejor que nosotros. Porque no hay que, a veces el abogado, y esa es otra cuestión que yo me he dado cuenta, ¿no? Los abogados penalistas muchas veces tienen el pecado de soberbia o de la vanidad, y dicen, no, yo remato todo en el juicio. Y a veces hay que tener una cura de humildad y decir, bueno, estas cuestiones técnicas de ingeniería civil, por ejemplo, yo no conozco. Y tengo que empaparme un poco del tema. Porque hay cuestiones, hay juicios, seguramente te ha pasado, que tú necesitas saber cómo es que aspectos de una obra, de repente se está cuestionando que la obra no se entrega completa, ¿no es cierto? En casos de negociación incompatible, por ejemplo, que tú tienes que saber, pues, cuestiones técnicas de ingeniería, ¿no? O leer a profundidad la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, todas esas cuestiones el abogado no las debe subestimar. Justo lo que está mencionando me ha pasado con 2 delitos muy específicos. Me ha pasado con colusión, que es en el contexto de una contratación, que he tenido que aprender de contrataciones con el Estado y he aprendido, curiosamente, no todo, pero mucho gracias a los mismos clientes. Porque ellos entienden bien qué es lo que ha ocurrido, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y también me ha pasado, y particularmente fue más difícil, en algunos delitos ambientales que he llevado, donde he tenido que hablar con distintos clientes porque ellos entienden el tema técnico ambiental. Yo noté cómo funciona una minera y cómo tiene que ocurrir los permisos para las certificaciones ambientales. O sea, cosas que un abogado penalista así nomás no sabe. Claro, porque pero que tal vez tarde o temprano le toca afrontar esa situación y antes tal vez que decir que no, prefiero decir, a ver, vamos a ver si lo entiendo, porque también si no lo puedo entender, porque puede ser, no voy a perjudicar al cliente, pero si es que lo entiendo, se lo puedo trasladar de una forma masticada al juez, al fiscal o al policía, dependiendo del nivel. O saber qué preguntas hacer. Pues el abogado tiene que tener la diligencia suficiente para preguntarle al cliente, por ejemplo, en estos casos de colusión, donde hay tantas cosas técnicas que a veces uno no entiende, o no ha ido a la obra específicamente, o no se sabe exactamente qué se hizo en la obra. Entonces uno tiene que hacer una línea de tiempo y decir, oye, explícame esto, ¿no? ¿Qué significa tal término? ¿Qué significa tal cosa? Y el ingeniero te va explicando y tú vas a decir, esto le voy a preguntar al perito oficial que ofreció la fiscalía, por ejemplo, ¿no? O a los testigos que dicen que supuestamente la obra no fue entregada. Y tú, teniendo ese conocimiento, obviamente básico, tú puedes hacer tu contrainterrogatorio de mejor manera. Y lo mismo también yo aconsejo
que, por ejemplo, en casos de delitos sexuales, ¿no es cierto? Que a veces tener también apoyarse de un perito experto para que haga una contrapericia cámara Gesell, por ejemplo, ¿no? Que a veces se olvida, ¿no? Y eso es importante porque el perito psicólogo conoce cuestiones que el abogado no ha estudiado, o sea, cuestiones elementales, y entonces ir a la cámara Gesell con tu perito y apoyarte. Entonces no hay que subestimar esas cuestiones porque sirve mucho para la preparación, que era a lo que tú hacías referencia, cómo uno se debe preparar, no solamente con los conocimientos jurídicos, sino también con apoyarte de otras disciplinas para afrontar de la mejor manera el juicio oral, porque al final, no olvidemos, detrás de los papeles, detrás de las audiencias, hay un ser humano. Y hay un ser humano que no solamente llora él, sino su familia, ¿no? Porque probablemente pierda la libertad, que es el bien más preciado que tenemos todos. Entonces creo que hay que tomárselo con mucha responsabilidad. No es solamente llegar, revisar el autoenjuiciamiento y ya con eso, ¿no? Irse. Hay que revisar todo. Entonces creo que, bueno, ese es un poco los consejos, los aportes que nosotros podemos dar, ¿no? Para los futuros litigantes. Y lo que tal vez yo pueda agregar dentro de lo que usted está diciendo, un consejo que aprendí hace mucho tiempo gracias a mi ex jefe, que hace un momento también mencioné, que me ayudó muchísimo cuando empecé a ser abogado, el tema de orden respecto al expediente. Sí, muy bueno. Porque por las malas en su momento entendí y aprendí de que llegar a una audiencia y darte cuenta que te falta algún documento, sí, que te falta alguna prueba, que te falta alguna resolución, puede ser lapidante para el abogado, sí, no, y en consecuencia para el patrocinado. Que si bien buscamos solucionar el problema en audiencia de mil y un maneras, porque sí, también es nuestro trabajo, no es lo ideal. No, así que yo quiero agregar ahí mucho el factor orden. Claro, el factor orden. Fundamental. Ver, continuando con la estructura de un juicio, ya más o menos ya tenemos idea de qué es lo mínimo básico que debemos hacer para prepararnos para afrontar un juicio. Ahora, afrontando un juicio, partimos, por supuesto, con un alegato de apertura. Un alegato de apertura para el fiscal tiene una estructura bastante estricta porque la misma norma le pone una estructura. Pero cuando se trata de un abogado defensor o incluso un actor civil, un abogado de persona jurídica o de tercero civilmente responsable, la norma no te limita, no te regula, no te dice una forma estricta de ordenarte. Y ahí obviamente cada quien a su estilo, a su manera, bajo su teoría del caso, puede alinear su alegato de apertura como lo considere necesario. Pero usted, ¿hay algo que recomiende para el alegato de apertura? ¿Cuál debería ser el objetivo? ¿Cuál es el mensaje que debo enviar en esta primera subetapa del proceso? Bueno, no hay una fórmula mágica como tú lo has dicho. Creo que no hay una fórmula específica. Cada abogado tiene su estilo y su forma de hacer su alegato de apertura. Pero lo que yo en todo caso suelo hacer es lo que tú has mencionado, tener un orden de lo que yo voy a decir. Primero hechos, ¿cierto? Luego mencionar la cuestión jurídica, brevemente, porque obviamente tú sabes que en el alegato de apertura no puedes hacer referencia a conclusiones, referirte, en fin, a la actividad probatoria en sí misma, y finalmente decir las pruebas, ¿no es cierto? Hay defensas positivas, es decir, en el alegato de apertura tú puedes anunciar qué es lo que vas a probar en el juicio oral, pero también puedes anunciar al juez qué es lo que la fiscalía no va a poder probar, ¿no es cierto? Esas son dos formas de, digamos, afrontar un alegato de apertura, ¿cierto? Hay casos en los que simplemente tú tienes que manifestar de que en este caso, señor juez, usted no va a poder tener ninguna certeza. Es decir, la presunción de inocencia no va a poder ser enervada. Y por lo tanto, por insuficiencia probatoria, lo que corresponde a la absolución. Entonces, más o menos ir, digamos, construyendo tu alegato de apertura dependiendo del caso, ¿no es cierto? Pero tener un orden. Primero, narrar la historia de la forma más clara. Yo creo que para un alegato de apertura, la finalidad básica de un alegato de apertura es que lo que tú digas sea comprensible, y para eso necesitas dos cosas: claridad y sencillez. O sea, tú no puedes redundar, por ejemplo, un alegato de apertura, ¿no? Repetir, porque
en realidad eso cansa al juez. Entonces hay que hacerlo sencillo, corto. Un alegato de apertura mientras más breve es mejor, para mí. Y lo segundo es la claridad, pues tu retórica tiene que ser clara, ¿cierto? No puede ser ambiguo, no puedes utilizar términos ambiguos, tienes que ser claro. Entonces, claridad y sencillez hacen que el juez comprenda lo que tú le estás diciendo. Porque si tú le lees de paporreta todos los medios de prueba de la fiscalía, o si tú narras los hechos de una manera desordenada, entonces al final el juez no te va a comprender, ¿cierto? Entonces al juez se le puede ir la mente por otro lado, ¿no? Porque hay que recordar que son seres humanos también que todos los días están en audiencias, todos los días escuchan abogados. Y creo que la tarea del abogado es esa. La persuasión consiste en captar la atención y el alegato de apertura es un momento fundamental para dar una buena impresión al juez, pues. Dar una buena impresión al juez. Con esto cierro. Por ejemplo, yo una vez escuché, y siempre lo menciono como ejemplo, un abogado que decía: señor juez, en este juicio le voy a demostrar que mi cliente no estuvo en el lugar de los hechos. Pero si la fiscalía logra probar que estuvo en el lugar de los hechos, entonces vamos a probar que él no disparó. Pero si la fiscalía logra probar que él disparó, entonces vamos a probar que fue en legítima defensa. Entonces ahí tú dices, o sea, pero ¿a qué llegas al juicio? A improvisar, a tantear, a ver qué es lo que hace la fiscalía para tú ver cómo respondes. Entonces ahí le das la impresión al juez de que no tienes una teoría del caso, de que no te has preparado, de que no has estudiado el caso. Y eso obviamente tu cliente lo va a detectar, pues, ¿no? Entonces yo creo que orden en hechos, cuestiones técnicas muy básicas, jurídica, y al final las pruebas, ¿no? Creo que eso es más o menos un poco lo que yo diría es fundamental en un alegato de apertura, ¿no? Ya, doctor Gálvez, para ya ir terminando este podcast, porque ya hemos hablado bastante y ya estamos también sobre el tiempo usual en el que conversamos. También para cerrar este tema, a ver, tenemos los alegatos de apertura, del cual ya hemos hablado. Luego viene la actividad probatoria, donde los testigos declaran, donde se leen las pruebas documentales, donde ingresa información que es favorable a tu teoría del caso. Puede entrar información que afecta a tu teoría del caso. O sea, cada caso, cada proceso es variable, pero tenemos como premisa que en la actividad probatoria ingresa de todo. Ingresa cosas que te favorecen, cosas que te perjudican, y bueno, ya es trabajo de cada abogado a través de las técnicas de litigación poder regular, controlar, conseguir mejor información, o poder subsanar, o poder rehabilitar, como se dice, a los testigos, o pruebas en contra. Luego de la actividad probatoria, con todo lo bueno y lo malo que haya ocurrido, se tienen los famosos alegatos de clausura. Un momento en el cual se dice que es la etapa, bueno, no tanto etapa, sino es el instante en el cual es el abogado el que debe brillar, ya no la prueba, ya no el testigo, ya no el documento. Así que estos alegatos de clausura, ¿cómo debemos entender los alegatos de clausura? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de estos? Y también, como le he estado preguntando, ¿cuál es su recomendación? Porque no hay una fórmula milagrosa, pero ¿cuál es su recomendación para poder hacer un adecuado, hacer un impacto en este alegato de clausura? Bueno, yo creo que la finalidad del alegato de clausura ya no es solamente que el juez comprenda, sino que crea, ¿no es cierto? O sea, que se convenza. Una cosa es que el juez comprenda lo que tú le dices y otra cosa es que el juez termine convencido de lo que tú le dices. Y creo que el alegato de clausura es ese momento, ese instante, como tú dices, en donde tú prácticamente le das un anticipo de sentencia al juez. Y le dices: señor juez, ¿sabe qué? Después de toda la actividad probatoria, usted debería sentenciar así. Usted debería favorecer a mi teoría del caso, porque eso se ha demostrado durante toda la actividad probatoria. Ya ha venido el testigo tal, y ha corroborado lo que nosotros le prometimos en el alegato de apertura. Entonces yo creo que esa es la finalidad, que el juez te crea, que el juez se convenza de que tú tienes la razón en última instancia, ¿no? Entonces, eso es para empezar. Y lo que yo recomiendo siempre, lo que yo hago en todos mis casos, que a veces parece que te puede tomar demasiado tiempo, pero yo creo que es importante revisar las audiencias nuevamente. A veces a mí me ha servido muchísimo. Si es que tomas un caso ya avanzado, porque hay veces que cambian abogados, tienes que revisar las audiencias. Pero si estás
si tú has sido el protagonista de inicio a fin del juicio, también tómate un tiempo para revisar algunas audiencias más, porque hay detalles que se te pueden haber pasado, ¿no? Porque tienes tantos juicios que de repente algún detalle se te pasa. Entonces, revisar la audiencia con tus apuntes, contrastarlos y decir, este es un elemento fundamental que yo tengo que decir en el alegato de clausura, porque hay que recordar que el alegato de clausura tampoco es que tengas todo el tiempo del mundo, tienes que resumir muchísimo el caso, ¿no? Entonces, en 10, 15 minutos, en algunos casos complejos más, tienes que resumir todo lo que ha pasado a lo largo de varios meses. Entonces, yo creo que eso, digamos, con tu equipo de trabajo puedes determinar puntos claves en las audiencias, puntos claves. Y también de repente apoyarte con algunas diapositivas para eso generar un mayor impacto, ¿no es cierto? Y sobre todo, y creo que para mí, digamos, es fundamental, es la convicción con la que tú te enfrentas al alegato de clausura. No dudar, ¿no es cierto? No repetir argumentos. No titubear. El alegato de clausura tiene que ser un espacio, como tú dices, donde el abogado brille. Y para brillar tienes que estar convencido de lo que dices. Y esa seguridad la vas a transmitir al juez. Y la vas a transmitir al cliente también, ¿no? Porque algunos autores, como dicen, no, a veces hay que litigar para el juez, pero también hay que litigar para el cliente, porque el cliente es finalmente el que confía en ti. Entonces tú tienes que, no puedes dar pues un alegato, digamos, débil, ¿no es cierto? Sino que tú tienes que persuadir al juez con esa convicción, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que cuidar mucho las formas de cómo se transmite el alegato de clausura y sobre todo hay que revisar también los aspectos claves que se han dado en toda la actividad probatoria para que en el alegato de clausura sea contundente y al juez o al colegiado le ilumines, ¿no es cierto? Le ilumines la cabeza con lo que tú le estás diciendo y él pueda tener una visión mucho más completa del caso, ¿cierto? Mucho más completa del caso. Yo creo que esas son recomendaciones básicas. Seguramente hay muchas más porque esto ya es materia de una clase. Hay aspectos que seguramente se pasan, pero creo que eso es fundamental, ¿no? Cuidar el aspecto del conocimiento y cuidar la retórica también. Yo creo que un abogado tiene que saber decir las cosas también, ¿no? Porque como tú mencionabas al inicio del podcast, este proceso penal que exige al abogado la oralidad ya no es solamente un abogado que acompaña, ¿cierto? Un abogado que presenta su escrito y va a la audiencia, ¿no? Tiene que estar preparado con las técnicas. Tiene que saber hacer un buen contrainterrogatorio, tiene que saber también callar cuando hay que callar, tiene que saber escuchar, porque muchas veces se ha pasado que a veces ingresa información al juicio cuando no debe ingresar y el abogado tiene que objetar, ¿cierto? La objeción es muy importante, es una gran herramienta. Todas esas técnicas son muy importantes y qué duda cabe el alegato de clausura, ¿no? Que es al final la forma en cómo uno cierra y uno tiene que estar pues sumamente concentrado en eso, sumamente concentrado. Así que bueno, esa es de alguna manera la forma en cómo yo afronto mis juicios, mis casos. Yo me comprometo mucho con el caso, tanto así que a veces no pienso en otra cosa que no sea ese caso, ¿no? Unas horas previas o unos días previos no pienso en otra cosa que no sea cómo voy a ordenar mis argumentos, qué voy a empezar diciendo, qué frase voy a decir, cómo voy a cerrar, ¿cierto? Y bueno, también controlar los tiempos, pues, ¿no? Porque a veces se te puede pasar y el juez te puede determinar y decir, ¿sabe qué, señor? Termine. Y eso la verdad que es un poco vergonzoso. Sobre todo en la Corte Suprema. Exacto. La Corte Suprema son muy estrictos con 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Y yo creo que eso, o sea, la síntesis que debe tener el abogado es fundamental. La capacidad de síntesis, la capacidad de decir las cosas con la menor cantidad de palabras posibles, creo que eso es el plus de un abogado. Porque si tú puedes decir algo con 2 frases, no la vas a decir con 10. Tienes que sintetizar, ¿no? Y para eso, bueno, yo en mis audiencias utilizo un cronómetro también y sé que 1 minuto antes de que acabe el tiempo voy a cerrar con una frase, ¿no? Y así yo respeto el tiempo y no me paso. Entonces, todas esas cuestiones son importantes, no son las únicas, evidentemente, pero creo que son básicas para poder ganar un caso. Y así nos ha ido bien a nosotros en muchos casos, y seguramente a ti, y seguramente a los abogados más destacados, porque
son conscientes de su responsabilidad. ¿No? Creo que eso es fundamental. El abogado no solamente es acompañar y aprender 2 o 3 cosas, ¿no? Creo que hay que prepararse muchísimo y hay que leer también. Hay que leer mucho. Hay que estar actualizado. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos día a día y creo que los jóvenes abogados tienen que saberlo, ¿no? Tienes que saberlo. Cada día hay competencia y creo que uno no debe conformarse con lo que sabe. Hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo, hay que seguir preparándose. Y bueno, nada, así se forma el carácter de un abogado, creo yo. Bueno, doctor Gálvez, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por ser ya alguien que antes ha venido a esta muy bonita casa y que sigue compartiendo con nosotros, sobre todo porque no es de la ciudad de Lima, pero sí, aún así cuando viene, por acá lo tenemos, por acá No, sí, hay sí, una pasadita, una visita por acá para al menos saludar. Así No, que siempre bueno, sí. ya finalizando este podcast, es siempre la pregunta de cierre, es nuestro broche de oro, que es siempre consultarle con usted. Para todos aquellos que nos están viendo, ¿cuál para usted es el consejo indispensable? El que nos esté viendo, que podría ser un estudiante, podría ser ya un profesional que está empezando o un profesional hecho y derecho, la múltiple cantidad de personas que podrían vernos, pero ¿cuál para usted es un consejo indispensable que a usted le ha servido mucho y que quisiera compartir con nosotros? Uf, qué difícil, ¿ah? Bueno, yo te diría, hay un aspecto profesional, no solamente ser abogado preparado, sino también instruido, y eso significa no solo leer, no solo asistir a conferencias, sino también atreverse a llevar audiencias, atreverse a enfrentar a jueces. Un abogado litigante no puede ser timorato, tiene que tener el carácter suficiente para enfrentarse respetuosamente ante el juez, o sea, pero saber expresar las razones por las cuales tú consideras que estás haciendo algo, ¿cierto? Respetuosamente. Ante la intervención de un fiscal o ante, digamos, el corte de un juez en una audiencia, tú tienes que respetuosamente pedir la palabra y hacer defender los derechos que a ti te corresponden como abogado. Y muchas veces he visto que abogados, ya doctor, voy a hacer otra pregunta, o ya doctor, no más preguntas, cuando en realidad la tarea del abogado es tener el carácter para defender tu posición. Eso creo que es fundamental en el aspecto profesional. Y en el aspecto personal, diría que ser consciente de las capacidades que uno tiene. Es decir, ni subestimar a otros, ni tampoco sentirse menos. Ni más ni menos. Creo que los que hemos estudiado Derecho sabemos que muchas veces las cosas son cuesta arriba, pero uno nunca tiene que rendirse. O sea, uno nunca tiene que tirar la toalla, ¿cierto? El trabajo a veces es agotador, llegas cansado, a veces es frustrante saber que te preparaste tanto para defender una causa, para defenderte ante un juez, y terminan condenando a tu cliente o terminan dándole la razón a la otra parte, o simplemente no te salen las cosas como tú querías, ¿cierto? Eso le pasa a todos, pero la idea es no rendirse, o sea, seguir batallando. Bueno, y ser consciente de que uno es capaz de lograr las cosas en la medida en que actúe en función a eso. O sea, si tienes el enfoque vas a llegar, sí o sí vas a llegar. No importa las cosas que ocurran en el camino, ¿no? Pero tú, si estás enfocado en lo que tú quieres, vas a llegar. Y creo que el camino de un litigante, de un abogado, tiene que ser ese. O sea, tiene que, a pesar de todos los obstáculos que se te pongan, tienes que tener la mirada en el norte y vas a llegar tarde o temprano. De repente más tarde que otros, ¿no es cierto? De repente vas a demorar más que otros abogados, pero al final vas a terminar llegando. No es, digamos, el objetivo no es llegar primero, es saber llegar. Yo creo que esas 2 cuestiones yo las diría, tanto a nivel profesional y a nivel personal. Así que eso es lo que yo le diría a los estudiantes o a los que están en camino a ser abogados, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctor Gálvez, por su muchas presencia. gracias a ti y a todo Ejeput. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, por estar en este programa. Esperamos contar con su presencia nuevamente, tal vez en algún otro momento en este podcast o en los otros programas que también tiene Ejeput acá con nosotros. Siempre encantado.
Siempre encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galvez. Y a todos los que han llegado hasta este momento del podcast, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por la sintonía. Esperamos volverlos a ver en el siguiente programa, en el siguiente capítulo de este muy bonito programa. Y recuerden, Ejeput Podcast llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica. Así que nos vemos pronto.